se está convirtiendo en competitiva. En estos momentos el viento es competitivo en toda Europa, es seguro y está disponible. Lo mismo con la energía solar, la geotérmica, y cuando las combinamos con la capacidad de almacenaje del hidrógeno, nos encontraremos en realidad con la tercera revolución industrial. Cuando entrevisté a Jeremy Rifkin hace 20 años, yo no tenía barba, pero ya sabíamos que el cambio climático era un problema urgente. Hemos avanzado mucho en energía solar y eólica. ¿Ha llegado por fin la hora del hidrógeno? Si estás viendo esto, es que eres una mente inquieta. Ya somos dos. Me llamo Pérez Tupiñá y quiero investigar cómo la ciencia intenta solucionar grandes problemas globales, explicarnos cómo funciona el mundo y hacernos más felices. Y para ello, busco cerebros que estén en la mismísima frontera del conocimiento, para que nos cuenten lo que saben. Bienvenidos. Estas burbujitas son hidrógeno, el protagonista de hoy. ¿Qué está ocurriendo? Muy sencillo. Enviamos electricidad, energía, a este electrodo y por un proceso llamado electrolisis, el agua, H2O, se separa en hidrógeno y en oxígeno. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos recoger este hidrógeno, guardarlo y cuando queramos, con el oxígeno del aire, convertirlo de nuevo en agua y obtener energía. Si esto, en lugar de la corriente eléctrica, lo hiciéramos con una placa solar o un molino de viento, podríamos almacenar la energía renovable y luego utilizarla en transporte, en industria. Todo esto se conoce desde hace mucho tiempo. Pero claro, cambiar todos estos sistemas es muy costoso, hacerlo a gran escala también, transportarlo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que estamos desesperados. La crisis climática se acentúa y necesitamos apostar por todo aunque no sea perfecto. Y parece que algunas naciones han decidido por fin impulsar la economía del hidrógeno, en serio, poniendo dinero sobre la mesa. Bueno, investiguemos. El hidrógeno se utiliza en diversos procesos industriales, pero para obtenerlo se emiten muchos gases de efecto invernadero. Nuestra primera parada es en el Centro Nacional del Hidrógeno, en Puerto Llano, donde se trabaja para conseguir que el 25% de su producción sea limpia y sostenible, como demanda la hoja de ruta del hidrógeno del gobierno español. Porque esta vez es la buena con esta economía del hidrógeno. O sea, la idea de utilizar el hidrógeno como vector energético ya lleva mucho tiempo. Sí, ha habido como varias intentonas, ya sabéis que somos un país muy de lobbies y en qué momento sale cada cosa, pues hay veces que hay que esperar. Sí que da la sensación de que esta es la definitiva. Lo que ha cambiado es un poco la necesidad de descarbonizar el sector industrial. Pero triggers tecnológicos, o sea, cambios que digas ahora es mucho más barato que hace 20 años. No. El tema del coste es un problema porque bueno, todas las tecnologías cuando salen son muy costosas. Las placas fotovoltaicas hace 20 años eran muy caras y ahora casi te las regalan. Esa transición que ha habido en esos 15-20 años es la misma que se tiene que sufrir en el hidrógeno, pero claro, en el hidrógeno queremos que sean 2 meses, 3 meses, eso es imposible. O sea, la tecnología está, lo que tienes que hacer es escalarla, hacerla más grande. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo, pero el hidrógeno molecular, el gas que nos interesa, es inestable y difícil de encontrar en la Tierra. Los compuestos químicos, como el agua, contienen hidrógeno en sus moléculas. Una forma de obtener el H2 es con la electrólisis, utilizar electricidad para separar los átomos de la molécula de agua, H2O. Lo mismo que os enseñaba con mi aparato casero, solo que aquí en Puerto Llano se hace con tecnología más avanzada. Entonces esto es a nivel básico y luego ya tendríamos el stack industrial que puedes montar directamente en una planta en donde se rompe la molécula de agua. La electrólisis es fácil de hacer, pero requiere mucha energía. En sus laboratorios, Emilio investiga cómo mejorarla. La electrólisis de óxido sólido, por ejemplo, funciona a temperaturas muy altas y es mucho más eficiente, aunque de momento más difícil y costosa. Como estás tratando a alta temperatura, si eres capaz de recuperar el calor, puedes llegar hasta casi eficiencias de casi el 100%. Una vez obtenido el hidrógeno molecular puro, el siguiente paso es almacenarlo a altas presiones para que no se escape. Las pilas de hidrógeno contienen energía lista para alimentar un hogar, o en este caso, los laboratorios del centro. Una instalación, tienes las placas fotovoltaicas, que es nuestra fuente renovable, que alimentan este equipo que es el electrolizador. El electrolizador fabrica el hidrógeno y este es el hidrógeno que utilizamos en la hidrogenera y en los laboratorios. Vale. ¿Necesitas electricidad? Te vas a la pila de combustible. Con el hidrógeno que tenemos aquí, oxígeno del aire, y ahí lo que haces es generas la fuente de electricidad que tú necesitas para consumir en el edificio.
que es el proceso contrario. Claro. En un lado rompo el agua y aquí lo que hago es, al juntarme el agua, es una reacción exotérmica y lo que genero es electricidad. Y esa es la electricidad que yo aprovecho para consumir. Y sí que lo que vemos que la función del hidrógeno es como almacenar esa energía, porque esto sería inviable con una batería. No. Una de las aplicaciones de estas pilas es en el transporte. ¿Llegó por fin el momento del coche de hidrógeno? Pero esto ya es un vehículo comercial, ¿o sí, no? sí, sí. Vamos allá. Motor silencioso, el tubo de escape solo emite vapor de agua y el coste no varía al de un coche diésel o gasolina. Pero ¿y para repostar? Aunque en España de momento solo hay una docena, se prevé construir en breve varios centenares de hidrogeneras o gasolineras de hidrógeno. Este se comprime a altas presiones para que quepa en los contenedores más pequeños que alimentan el surtidor. Pero debo ser sincero con Emilio, no es la primera vez que voy en un coche de hidrógeno. Diciembre de 2014, en Los Ángeles, Pere conduciendo un coche de hidrógeno. Hace años que existen estos coches, pero eso sí, tenían un coste mucho más elevado y sobre todo su hidrógeno se generaba a partir del metano. Claro, hoy por hoy, si este coche en lugar de utilizar hidrógeno renovable utilizas el hidrógeno gris, estás haciendo lo mismo que la gasolina. Claro. ¿Para qué? Ahora lo que hay que hacer es hacer la evolución de los costes y que realmente en las distintas industrias o sectores industriales empieza a ser una solución competitiva con lo que... Claro. El hidrógeno verde no tiene mucho secreto. El reto es hacerlo barato y producirlo a gran escala. Para ello hay que crear toda una red de transporte y distribución entre países que requerirá tiempo y un fuerte compromiso político y empresarial. Y es que su aplicación más ventajosa es el transporte pesado. Trenes, barcos, aviones que no pueden funcionar con electricidad. Mientras la humanidad se esfuerza en construir esta nueva economía, los científicos han hecho un descubrimiento muy reciente que podría darnos un empujón. La Tierra esconde fábricas naturales de hidrógeno de origen geológico. Pero vayamos poco a poco, que todavía quedan muchos retos. Uno de los principales, producir hidrógeno verde en cantidades industriales. En Europa están surgiendo plantas que lo producen a gran escala, y la más grande está precisamente en Puerto Llano. En un año puede producir más de 3.000 toneladas de hidrógeno y evitar que se liberen a la atmósfera 48.000 toneladas de dióxido de carbono. Al fondo ya veo los tanques de hidrógeno, pero los ingredientes iniciales, o sea, el agua y la energía renovable, ¿de dónde vienen? Pues en esta planta la energía renovable viene de una planta solar fotovoltaica a la que estamos conectados de manera directa mediante una línea subterránea que llega al edificio eléctrico que envía la electricidad a los rectificadores y transformadores para alimentar de electricidad renovable cada celda de dentro del edificio donde se realiza la electrólisis. Y de ahí ya o bien se lo enviamos a nuestro cliente o se almacena en los tanques. ¿Y si se envía directamente al cliente, se envía por una tubería o...? Sí, la tubería sale del edificio del electrolizador justo ahí, presurizado a 30 bares. Generalmente se suele secar en la secadora de aire y se le envía de manera subterránea unos metros hasta su almacén, donde ya lo reciben y empiezan su producción. En este caso, el cliente es Fertiberia, que es el mayor productor de fertilizantes y amoníaco del país. Por lo tanto, el amoníaco, que es NH3, sustituyen el hidrógeno que utilizaban de reformado de gas natural con carbono por este verde, por lo tanto hacen una línea de amoníaco y fertilizantes premium verde, sin emisiones. Ah, vale. A ver, intentemos aclarar algunos conceptos. O sea, el hidrógeno se utiliza en la industria desde hace mucho tiempo para refinar petróleo, fabricación de fertilizantes, procesos agrícolas, la industria del acero, del cemento, pero es un hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles. Y en eso se emite CO2. El primer uso del hidrógeno verde, del que España puede convertirse en un gran productor e incluso exportador, será sustituir a este hidrógeno gris o marrón para descarbonizar industrias muy contaminantes. Luego, el hidrógeno verde se utilizará también en transporte pesado como sustituto del petróleo. Pero la clave es de dónde viene este hidrógeno, y eso marca los colores del hidrógeno. El hidrógeno se clasifica en diferentes colores según cuánto contamina su producción. El más barato es el gris. Se obtiene calentando metano con vapor de agua a 800 grados, pero el proceso genera mucho CO2 que se libera a la atmósfera. El marrón es igual de contaminante y se obtiene al calentar carbón mineral a más de 700 grados. Cuando el CO2 de estos procesos se captura y almacena bajo tierra, entonces hablamos del hidrógeno azul. Y el rosa utiliza electricidad de centrales nucleares para generar electrólisis.
El gran objetivo es sustituir el hidrógeno gris y el marrón por el verde, el que se obtiene del agua con energías renovables. Uno de los centros neurálgicos del mundo con proyectos pioneros respecto a la industria del hidrógeno se encuentra en los Países Bajos. Este es el puerto de Rotterdam, el mayor de Europa, 40 kilómetros de puerto. Y estamos aquí por varios motivos. Primero, porque Holanda desde hace décadas es un país pionero en tecnologías asociadas al hidrógeno. Segundo, porque este puerto formará parte de uno de los primeros corredores de hidrógeno que conectarán diferentes puntos del planeta con barcos cargados de hidrógeno, en este caso directamente desde Algeciras a Rotterdam. Y tercero, porque se está celebrando el Congreso Mundial del Hidrógeno, donde están los que más saben. Ideal para cazar cerebros, ¿no? El World Hydrogen Summit reúne tanto a científicos como a empresas y representantes políticos para hablar de este futuro verde. Las decisiones y las inversiones de ahora determinarán el desarrollo del hidrógeno en las próximas décadas. ¿Cómo está? Encantado. Lo mismo digo, hola. Bueno, ¿cómo tenéis previsto conectar Europa con hidrógeno? Bueno, aquí puedes ver un poco cómo irá. Es una representación de los hidroductos. Hoy en día tenemos gasoductos de gas natural que reutilizaremos para el hidrógeno. Es seguro, ¿no? Sí, es muy seguro. Este robot puede recorrer de forma autónoma una planta o una instalación de producción para visualizar y localizar fugas de gas. También se está investigando en nuevas tecnologías para purificar el agua, algo necesario para producir hidrógeno verde. O incluso nuevos métodos de obtención inspirados en la naturaleza. ¿Qué es esto? ¡Encantada! Hola. Es nuestro prototipo alfa. Imitamos a la naturaleza. Es lo que se conoce como fotosíntesis artificial. Pero usamos enzimas naturales de bacterias que acoplamos a un recolector de luz. Más de 100 países diferentes participaron en el Congreso, y eso refleja la apuesta del mundo entero por el hidrógeno. En Corea, el gobierno está muy centrado en el negocio del hidrógeno para cumplir las políticas de neutralidad en carbono y de emisiones netas cero en el país. La mayoría de las empresas coreanas se centran en el hidrógeno. Así que necesitamos una enorme cantidad de hidrógeno. Primero empezamos construyendo este prototipo para familiarizarnos con la forma de trabajar con hidrógeno. A partir de ahí, queremos diseñar una versión a escala real que podrá transportar pasajeros y realizar vuelos. ¿Cuál es el principal reto en el uso del hidrógeno para la aviación? Muchas de las infraestructuras de hidrógeno están pensadas para usos terrestres. Las pilas de combustible tienen componentes muy pesados, por lo que es difícil meterlas en el avión, hacer que quepan y respetar el peso máximo al despegue de la aeronave. Es bastante difícil conseguirlo, sí. Si las industrias utilizarán cada vez más hidrógeno, también necesitaremos barcos para transportarlo por el mundo. Esto es para transportar hidrógeno. Sí. La capacidad de nuestros tanques es de 160.000 metros cúbicos. ¡Wow! Es mucho. Es mucho, sí. Es enorme, todo un reto. Digo, si estos tíos van a construir este barco, es que la cosa va en serio. O sea, no lo construyen porque sí. Hay mucho entusiasmo y muchas ideas, pero quizás no todas las propuestas son ideales. Steve Hamburg ha sido uno de los autores principales del panel intergubernamental sobre cambio climático y tiene ideas muy claras sobre cómo centrar nuestros esfuerzos para aprovechar el hidrógeno. La necesidad de descarbonización es cada vez mayor. Es preciso plantearse todas las alternativas y el hidrógeno constituye una opción importante, pero lo esencial es que hay que hacer las cosas bien. Si vamos a usar hidrógeno, no será una solución mágica. Hay que averiguar dónde utilizarlo, cuáles de sus aplicaciones pueden ser realmente eficaces para la descarbonización y cuáles no tanto. Esto es importante. Y sé que es tu trabajo. Ajá. Porque todo el mundo habla del hidrógeno para todo. Exacto. Como si fuera una solución mágica. ¿Dónde será más eficaz? Nos planteamos el hidrógeno para los sectores más difíciles de descarbonizar, como la industria pesada, donde no se pueden usar electrones, ni energías renovables, ni electricidad directamente. Ahí hay que adoptar un enfoque diferente. Y el hidrógeno nos ofrece la intensidad de energía necesaria para la siderurgia, la industria del cemento, etc. En cuanto nos planteamos cuáles son las aplicaciones más adecuadas, hablamos tal vez de un 10% de la energía utilizada en el mundo. Ok. Si bien debemos descarbonizarnos rápidamente, no queremos precipitarnos, cometer errores importantes y tener que volver a empezar. Hay que encontrar el equilibrio entre rapidez y eficacia.
Sopesar en cada situación cuál es la herramienta más eficaz para un propósito concreto. Qué interesante. Porque en transporte no es lo mismo vehículos pequeños que barcos o aviones que consumen muchísimo. Y tú dices que tal vez lo más útil no sea lo más fácil, que son los coches de hidrógeno, pero que no será donde se ahorre más. Y tal vez sí ocurra en cosas más difíciles como camiones o barcos, porque ahí sí hay una posibilidad de reducir emisiones, ¿verdad? Sí, hay que plantearse dónde puede ser más útil el hidrógeno, y en realidad es allí donde se necesita mucha energía. Debemos ser capaces de generar esa energía. Me refiero a los entornos industriales, al movimiento de cargas pesadas. Es ahí donde deberíamos centrar los esfuerzos en lo que concierne al hidrógeno. Científicamente hablando, esta idea de utilizar el amoníaco para transportar el hidrógeno sí parece muy asentada, ¿verdad? Bueno, a partir del hidrógeno se puede generar amoníaco, pero recuerda que cada paso, cada transformación requiere más energía. Como decíamos antes, es importante garantizar la eficiencia. Así que es una posibilidad, pero debemos ir con cuidado y tener en cuenta el coste energético añadido. Queremos asegurarnos de que el sistema se utilice allá donde carezcamos de alternativas, porque de lo contrario no estaremos cumpliendo nuestros objetivos de descarbonización, porque estaremos utilizando demasiada energía. La industria pesada es uno de los sectores donde el hidrógeno más puede ayudarnos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay proyectos en marcha en la siderurgia y en la industria química. En el área del transporte ya vemos los primeros brotes verdes en España, como las hidrogeneras para autobuses de Barcelona o las grúas del puerto de Valencia. A nivel europeo también hay proyectos avanzados en trenes movidos a hidrógeno e incluso prototipos de aviones de Airbus. Uno de los sectores más contaminantes, al que el Congreso de Rotterdam dedicó muchas ponencias, es el del transporte marítimo. Mada McLean dirige una empresa que desarrolla tecnologías basadas en el hidrógeno para descarbonizar los puertos y buques mercantes. Aprovecho la pausa del café para hacerle unas preguntas. Si hablamos de transporte, ¿los barcos utilizarán hidrógeno en un futuro próximo? Sin duda alguna. Es necesario. En la actualidad, el transporte marítimo consume el 3% de los combustibles fósiles, el 3% de los gases de efecto invernadero mundiales. El hidrógeno líquido se ha utilizado para el transporte desde la década de los 60. Primero fue en cohetes y luego, en los 80, en submarinos. Ahora empieza a usarse para el transporte pesado en los sectores públicos. ¿Y transporte en un sentido más amplio? ¿Cómo ves los pasos hacia el futuro? Las cadenas de suministro se van creando con pequeñas aplicaciones. De hecho, con los coches es fácil. Ahora estamos empezando a utilizar hidrógeno líquido en camiones. Bueno, en realidad líquido y gaseoso. Tenemos que multiplicar en el sector los compradores de esa energía para crear la cadena de suministro y la demanda de hidrógeno. Los puertos son un ejemplo perfecto de esto. En los puertos hay montacargas, grúas y carretillas elevadoras. Hay también camiones que entran y salen. En muchos lugares hay locomotoras y trenes. Así que ahí tenemos muchos agentes distintos que precisan energía, por no hablar de los buques portuarios, los prácticos, los remolcadores, etc. Así que puede crearse una base sólida para el consumo de hidrógeno en una instalación portuaria. Y además tenemos, por supuesto, los que más energía requieren, los buques. Y además, los puertos suelen estar ubicados cerca de los aeropuertos. Ya empieza a utilizarse hidrógeno líquido en los aviones. Por eso me parece que ahí está la clave para la transición. Transportar hidrógeno a largas distancias es un gran reto, porque es mucho más complicado que transportar, por ejemplo, gas natural. El hidrógeno es una molécula muy pequeña y ligera que necesita presiones muy altas para almacenarse como gas y que no se escape. La tecnología para comprimirlo existe, pero es costosa. Por eso a menudo se usan lo que se llaman portadores del hidrógeno, como el amoníaco. Es decir, que el hidrógeno se convierte en amoníaco, que es mucho más fácil y barato de transportar, y cuando llega a su destino se vuelve a convertir en hidrógeno. Ocurre que cada uno de estos pasos requiere gasto energético y debemos mirar todo el proceso en conjunto, pero sin duda, crear infraestructuras para transporte de hidrógeno es clave para su uso. Uno de los asistentes al Congreso es Christian Giesler, un viejo conocido que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo. En esta futura economía del hidrógeno verde, regiones como América Latina podrían llegar a ser protagonistas.
Oye, mucha gente me ha dicho del potencial de América Latina en esto del hidrógeno. O sea, ¿se dice porque sí, porque suena bien o realmente lo tiene? No, tiene muchísimo potencial. O sea, imagínate que hoy en Latinoamérica el 60% de la energía ya es renovable. Y si, por ejemplo, por poner un caso en Chile, Chile podría producir 70 veces más de lo que hoy produce para hidrógeno, por ejemplo. 70 veces más. 70 veces más. Y eso solamente Chile. Hidrógeno verde estamos hablando. Estamos hablando de hidrógeno, claro, hidrógeno a partir de la electrólisis de agua. Y además se puede exportar el excedente a Europa, que es uno de los grandes off-takers, digamos, de este producto. O sea, es como un cambio casi geopolítico, ¿no? Y que hay países que tienen oportunidades ahora. Claro, es una gran oportunidad que América Latina nunca la tuvo, digamos, ¿no? La transición energética requiere esfuerzos titánicos. En Alemania lo saben muy bien. La invasión de Ucrania les obligó a prescindir del gas y petróleo rusos y a poner en marcha grandes cambios en sus infraestructuras energéticas. Philipp Steinberg es el responsable del gobierno alemán para infraestructuras de gas e hidrógeno, y la urgencia del cambio le obliga a tener una visión muy realista. Esta es una pregunta muy básica, pero ¿cómo se fuerza una transición energética? Porque no es solo cuestión de ciencias. ¿Cuáles son los actores importantes y las decisiones a tomar para hacerlo lo más rápido posible? Y es que no es solo una cuestión de ciencia. ¿Cuáles son los actores y las decisiones que hay que tomar para acelerar el proceso? Pues probablemente sea la pregunta más difícil que puedes plantear, porque nadie actúa solamente porque el IPCC haya dicho una cosa u otra, ni porque sea muy importante proteger el clima. Aunque es evidente que el clima está cambiando y que ocurren acontecimientos catastróficos. Pero hay que movilizar a la gente de verdad, hay que garantizar la justicia social y hay que convencer a todo el mundo de que redundará en su beneficio, que estamos viviendo una revolución tecnológica y que se crearán muchos puestos de trabajo nuevos de gran valor en el sector del hidrógeno, de las energías renovables, etc. Esto es muy importante. ¿Cuál crees que será, ya no en 20 o 30 años, sino en 5 o en 10, el papel del hidrógeno en esta transición energética? La futura economía de la transformación se asentará en 3 pilares. El primero serán las energías renovables. Debemos acelerar el despliegue de las renovables, sin duda. Hay que electrificar todo lo que sea posible electrificar. El segundo pilar es la eficiencia. Y el tercer pilar de la economía de la transformación es el hidrógeno. El pilar del hidrógeno arranca ahora. Estamos descarbonizando la industria siderúrgica y la industria química. Así que esta vez está sucediendo de verdad. Globalmente hablando, bueno, por lo menos en Europa hay colaboración. Pero es difícil, ¿no?, perseguir todos juntos este objetivo común de reducir las emisiones, que es la meta final. La cooperación siempre es un reto, y no nos queda más remedio que colaborar. Dicho esto, cabe señalar el dinamismo de la transformación en la mayoría de los países, especialmente en China. China está a la vanguardia en muchas tecnologías. Ahora mismo tienen proyectos con hidrógeno generado sobre todo a partir de carbón, pero la intención es transformarlos. Hay muchos avances, muchos intercambios, y debemos intentar garantizar que estamos en igualdad de condiciones. Estados Unidos está en ello. Así pues, las cosas se están moviendo en muchos países, porque se ha constatado que la crisis climática es una realidad. Ahora bien, tenemos responsabilidades diferentes según nuestro pasado y porque los países están en diferentes niveles de desarrollo. Ese es un factor que hay que tener en cuenta. Creo que toca ser honestos y confesar que cuando empezamos a documentarnos, todo lo que leíamos sobre hidrógeno nos hacía pensar que el tema estaba más avanzado de lo que realmente está y que su potencial transformador era más grande del que realmente es. O sea, habrá descarbonización gracias al hidrógeno, eso sin duda, porque lo que vimos en el Congreso no es un bluff. Pero tampoco queremos transmitiros que va a ser la pieza fundamental o que lo va a cambiar todo, porque a la que escarbas un poco, ves que sí, insisto, será una tecnología importante, pero será una más. Quizá lo que ocurre es que las necesitamos todas. Vamos a la aventura en busca de un misterio científico. El hidrógeno dorado, que hasta hace poco se pensaba que no existía, que es un hidrógeno generado por vía natural, de origen geoquímico, bajo el subsuelo terrestre y que podría estar en grandísimas cantidades.
El hidrógeno subterráneo podría ser un grial para la economía del futuro. Y el geólogo Jordi Trilla, un Indiana Jones en busca de este gas escondido. Bueno, pues mira, todo esto que ves aquí, todo esto oscuro, estos son las famosas lercolitas, son nuestras rocas, formadas esencialmente por un mineral que se llama olivina y que forman parte normalmente de la parte alta del manto terrestre, justo en el borde con la corteza. O sea, unos 50 kilómetros bajo tierra. 30, 50 kilómetros aquí en el Pirineo. Y aquí, por motivos geológicos, han salido arriba y por eso es especial. Exacto. Y son las que a nivel geoquímico, por algún motivo, producen hidrógeno subterráneo. Esto que tienes aquí es nuestra fábrica de hidrógeno. ¡Qué fuerte! Y esto es muy novedoso, o sea, se ha descubierto relativamente hace poco que hay emanaciones de hidrógeno en diferentes puntos del planeta. El boom real, cuando se ve de que esto puede ser realmente económico, por decirlo de alguna manera, es hace 2-3 años. En 2023, un artículo en Science causó un gran revuelo, porque afirmó que bajo tierra podía haber enormes yacimientos de hidrógeno natural, creado por reacciones químicas bajo presión, altas temperaturas y unas rocas llamadas lercolitas. El inicio de todo fue una perforación petrolera en Mali, donde en 1987 hubo una explosión y se pensó que era por gas natural. Y en 2012 se analizó y se vio que era hidrógeno puro al 98%. Esto iba en contra de la creencia de que el hidrógeno natural era algo raro y se empezó a soñar que pudiera haber vastas reservas subterráneas de un combustible limpio y renovable. Hay empresas y científicos que están haciendo prospecciones y explorando esta posibilidad, que es muy inicial, con muchísimos desafíos técnicos, pero quién sabe. Es que esto, en el subsuelo, a 50 kilómetros bajo tierra, con la presión, con la temperatura, con agua, es como una especie de reactor natural que genera hidrógeno. No es una especie, es un reactor natural. Y se está generando continuamente. Imagino que este hidrógeno se produce, pero estará mezclado con 1000 cosas, no debe ser tan fácil aprovecharlo. Depende del sitio, lo que estamos mirando los geólogos son zonas en las cuales tengas en la fase gas un mínimo de un 70% de hidrógeno, que es una cantidad importante. En Mali, por ejemplo, la pureza es del 98%. Pero también tienes otra cosa, es decir, como este hidrógeno geológico aparece en zonas en las que nunca se ha explorado por hidrocarburos, porque no tiene por qué haberlos, se abre la posibilidad de que existan zonas que estén altamente pobladas y que necesiten esta fuente de energía. Lo que desconocemos es la cinética, la velocidad de esta reacción. Y lo que nos interesa es, uno, determinarla y otra, acelerarla, poder generar más. Pero ¿te refieres a incentivarla bajo tierra geológicamente o a conocer qué es lo que pasa exactamente aquí? Las dos para cosas. reproducirlo? Una no va sin la otra. Claro. Necesitamos conocer el proceso para ver cómo podemos incidir en ello. Fíjate que una aproximación, que es una belleza, es que una de las posibles formas de incentivar la producción de hidrógeno es inyectar CO2 atmosférico. O sea, captura de CO2 y producción de hidrógeno. No sería... Es un win-win. Claro, no sería un sistema neutro, sería un sistema negativo. Aún falta mucho por descubrir sobre este hidrógeno subterráneo y hay que confirmar que se pueda extraer fácilmente. Pero sin duda merece la pena estudiarlo porque todos los tipos de hidrógeno limpio serán bienvenidos en nuestro camino a la descarbonización. Es interesante el tema. Me quedo con la sensación de que, obvio, hay retos, pero que formará parte de la transición energética seguro, que esto ya es imparable esta vez. Es indudable. Al final hemos estado hablando que es una de las soluciones, no es la única, gracias a Dios, porque yo creo que al final, tenemos que desarrollar todas las tecnologías y el hidrógeno, desde luego, tiene unas ventajas muy potenciales. No sé, da la sensación que quizás hace un tiempo los científicos empujabais, alguna gente muy visionaria también, los gobiernos... Sí, cada uno iba tirando. Pero ahora todos los actores estáis... Yo creo que, se ha cogido como que es un reto global y entonces cada uno en su parcela de responsabilidad pues tiene que aportar. La administración tiene que dar ese capital semilla y hacer la normativa en la seguridad, el tema de las empresas y las industrias invertir y nosotros, pues transferir ese conocimiento y esas mejoras para poder trabajar. Lo que hay que hacer es escalarlo e integrarlo en cada vez más procesos y que se haga de forma colaborativa. Cuando se perforó el primer pozo de petróleo, no pensamos en las consecuencias futuras. Ahora somos más precavidos, elegimos mejor nuestras fuentes de energía y colaboramos para compartirlas. Es que solo así llegaremos a un futuro más verde.